Bien, vamos a comenzar con este nuevo tema que trata sobre la respuesta en frecuencia de amplificadores con transistores BJT y MOSFET. Como una pequeña introducción, los tipos de análisis que hemos ido analizando, que hemos visto aquí en el canal en circuitos con transistores BJT son los siguientes. Análisis en DC, que básicamente trataba de polarización. Análisis de sensibilidad, donde se observaba la estabilidad justamente de la polarización. Y el análisis en AC, donde veíamos la amplificación. En el análisis en DC, por ejemplo, teníamos esto de acá, que es un que yo le llamo un circuito completo, donde para trabajarlo, primeramente hacíamos que los capacitores estén en circuito abierto y que la fuente de señal, esta fuente de señal de aquí, esté en cortocircuito, o sea, esté en off. Por lo tanto, tendríamos un circuito como el mostrado. Y a partir de ese circuito, suponíamos que el transistor BJT estaba encendido y que estaba polarizado en la región activa, ¿no? Y calculábamos la corriente base, la corriente colector y los voltajes de la base, del colector y del emisor. Y posteriormente veíamos si es que efectivamente la suposición de que el transistor BJT esté en la región activa, ¿no?, haya sido verdadera. Con ello calculábamos el punto de operación o punto Q. En cuanto al análisis de sensibilidad, allí se analizaba el impacto de la variación de algunos parámetros en la corriente de colector. Por ejemplo, el impacto que había de la corriente ICBO, del voltaje base emisor, ¿no?, en la corriente colector. Estos dos varían mucho con respecto a la temperatura. Asimismo, el impacto de la variación del beta, el impacto de la variación de acá de la tensión de polarización, de acá de este VCC, y por ejemplo, el impacto de la variación, ¿no?, por tolerancias, ¿no?, de estas resistencias, ¿no? Todas estas variaciones, ¿no?, iban a tener el impacto aquí en la corriente de colector. Entonces, el análisis de sensibilidad trataba de ver todas estas variaciones y qué tanto impacta aquí en la corriente colector. En el análisis en pequeña señal, análisis en AC, volvemos por ejemplo a nuestro circuito completo y lo analizábamos de la siguiente manera. Los capacitores van a estar en cortocircuito, ¿no? Estos capacitores van a estar en cortocircuito, ¿no? Las fuentes de tensión van a estar en off, las fuentes de corriente van a estar en off, también en circuito abierto, ¿no? Y con ello tendríamos el siguiente circuito. Y ahí nos damos cuenta que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia está en paralelo con esta, y este cortocircuito de aquí, debido a que hemos cortocircuitado el capacitor de acá, iba a desacoplar esta resistencia. Entonces el circuito nos quedaba de la siguiente forma. Entonces, el modelo que usamos del transistor BJT para su análisis en pequeña señal era el mostrado tanto para NPN como para PNP. Entonces, con los parámetros en pequeña señal, ¿no?, del BJT polarizado en la región activa, tales como la transconductancia que se hallaba con la corriente colector entre el potencial termodinámico, podíamos calcular, por ejemplo, los otros parámetros en pequeña señal. La RE, que es aproximadamente la inversa de la transconductancia, y el RP, que es aproximadamente beta veces RE. Noten ustedes que estos parámetros en pequeña señal dependen de la corriente colector que se calculó, ¿no?, en el análisis en DC. Con ello, ya podíamos calcular la ganancia de tensión o la ganancia de corriente, ¿no?, la resistencia de entrada, la resistencia de salida del amplificador. Y todo ello va a estar, estas ganancias, esta resistencia de entrada, esta resistencia de salida, van a estar en función de los parámetros en pequeña señal. Comentarios similares para circuitos con MOSFET, es decir, si acá cambiamos un transistor bipolar por un MOSFET, ¿no?, se hacía el mismo flujo de análisis. ¿Okay? Bien.
Otro tipo de análisis que vamos a ver hoy día es la respuesta en frecuencia, y para ello tomemos la siguiente función de transferencia. Es una función de transferencia general, ¿no? Hay que observar que las raíces del polinomio del denominador, ¿no?, son los polos, y las raíces del polinomio del numerador son los ceros. En los circuitos, el origen de los polos y los ceros, ¿no?, dependen de los inductores y capacitores, ¿ok?, o elementos reactivos. Ahora vamos a observar el siguiente diagrama en función de la frecuencia. Observen aquí el eje de la frecuencia y observen esta línea de acá, a la cual yo le he llamado ganancia en banda plana. Observen cómo esta línea de acá es constante en todo este intervalo de frecuencia. Entonces, cuando nosotros hemos analizado a los amplificadores, ¿no?, aquí hemos obtenido su ganancia en banda plana, aquí en este intervalo de frecuencia, dado que allí es que usábamos, ¿no?, estos modelos de pequeña señal tanto en transistores bipolares como en transistores MOSFET. Es decir, todo nuestro análisis que correspondía a amplificación se ha centrado aquí en la banda plana, donde esta ganancia no varía con la frecuencia. Ahora, analizando un poco más, esa ganancia no puede mantenerse constante, ¿no? Y quienes son los responsables de esta variación de la ganancia tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia son los polos y los ceros, ¿no? Noten ustedes que acá, en esta región de acá, ¿no?, que lo hemos llamado de baja frecuencia, la ganancia ya no es constante, y en esta región de acá, que lo hemos llamado alta frecuencia, la ganancia tampoco es constante. Entonces, dependiendo cómo se ubican los polos y los ceros, ¿no?, hacen que esta ganancia de aquí, esta línea roja, no sea constante. Y los polos y los ceros van a depender justamente de los elementos reactivos. Ahora, en nuestro estudio solo vamos a analizar a los capacitores que producen estos cambios de acá. Bien, entonces podemos plantear que quien ha producido esta variación de la ganancia, ¿no?, en baja frecuencia son los capacitores de baja frecuencia, cuyos valores están en los microfaradios. Asimismo, aquí también, ¿no?, podemos decir que quien ha producido esta variación de la ganancia en alta frecuencia son los capacitores de alta frecuencia, ¿no?, cuyos valores están en los picofaradios. Bien. Entonces, el estudio completo de la respuesta en frecuencia requiere conocer la ubicación de todos los polos y los ceros, pero esto es un trabajo muy laborioso. En los circuitos que analizaremos, calcularemos algunos polos de la función de transferencia, ¿no? No vamos a calcular los ceros, sino algunos polos de la función de transferencia. Entonces, para ello vamos a detallar un poco más el gráfico anterior, ¿no? Acá está la banda plana. En el gráfico anterior esto tenía una caída así, ¿no?, y esta parte de alta frecuencia tenía una caída así. Acá ustedes ven un punto, ¿no?, y a partir de ese punto la caída se hace más vertiginosa, ¿no? Esto de acá lo habíamos conocido como gráfico de Bode. Este es un gráfico general a base banda, ¿no? Y esos puntos de acá, estos puntos de quiebre, ¿no?, ahí en esos puntos están estas frecuencias, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia L, frecuencia H. Ahí están las frecuencias de los polos, ¿no?, de esos algunos polos de la función de transferencia. Entonces, nuestra tarea será calcular la ubicación del polo dominante en baja frecuencia, este FL de acá, y el polo dominante en alta frecuencia, este FH de acá. A ellos también se les denomina la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿no?, la frecuencia donde la potencia de la señal se hace la mitad. Entonces vamos a calcular en los circuitos que vamos a analizar a continuación la FL a FH. No vamos a calcular el F1 o el F2. La FL es el quiebre más próximo a la banda plana por su lado izquierdo, donde la banda plana,
y la FH es el quiebre más próximo a la banda plana por el lado derecho de esa misma banda plana. Y si el problema lo pide, podemos calcular el ancho de banda, que sería la frecuencia del polo dominante, ¿no?, de alta frecuencia menos la frecuencia del polo dominante de baja frecuencia. A eso se le denomina ancho de banda. Entonces las técnicas que usaremos para estos cálculos serán, para calcular la FL, ¿no?, usaremos el método de las constantes de tiempo a cortocircuito, y para calcular la FH usaremos el método de las constantes de tiempo a circuito abierto. Entonces, calculando la FL con las constantes de tiempo a cortocircuito, el análisis se hace en pequeña señal, donde las fuentes de tensión DC y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de alta frecuencia, es decir, los capacitores que estén en el rango de los picofaradios, van a estar abiertos. Asimismo, para el BJT y el MOSFET usaremos sus modelos en pequeña señal, como los mostrados. En algunos problemas vamos a usar, ¿no?, acá vamos a hacer estos modelos más completos, es decir, vamos a colocar la resistencia R sub 0 entre colector y emisor, y R sub 0 entre drenador y surtidor. Entonces, se va a calcular la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de baja frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. De ahí el nombre de constantes de tiempo a cortocircuito. Y la fuente de señal va a estar en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de baja frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula, ¿no? FL es 1 sobre 2pi por la sumatoria de 1 sobre tau. Noten que esto de aquí es el tau 1, solamente esto es el tau 1, esto de aquí sería un tau 2, esto de aquí sería un tau 3 y así sucesivamente, ¿no? Este tau 1, por ejemplo, es la capacidad de low frequency, de baja frecuencia 1, por la resistencia que se vea a partir de esta capacidad con las otras capacidades de baja frecuencia en cortocircuito, ¿no? Asimismo calculamos la resistencia equivalente 2, que se observa desde el capacitor de baja frecuencia 2 con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. Bien. Ahora, calculando la FH con las constantes de tiempo a circuito abierto, el análisis se hace en pequeña señal y alta frecuencia. Pequeña señal porque la fuente de tensión y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de baja frecuencia, o sea, aquellos que estén en el rango de los microfaradios, van a estar en cortocircuito. Para el BJT y el MOSFET vamos a usar sus modelos en pequeña señal y alta frecuencia, ¿no? Acá noten ustedes que le he agregado este capacitor CMU y este capacitor CPI en el caso del BJT, y para el caso del MOSFET le he agregado una capacidad C-gate drain y CGS. Bien, y estas capacidades están en el rango de los picofaradios. Ahora, se calcula la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de alta frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De ahí el nombre de constante de tiempo a circuito abierto. Y con la fuente de señal en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de alta frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula. FH entonces es 1 sobre 2pi por la sumatoria de los taus, ¿no? Y aquí tenemos, esto de acá sería el tau 1, esto sería el tau 2, esto sería el tau 3. Entonces esta resistencia equivalente 1 se calcula desde el capacitor de alta frecuencia 1 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De la misma forma, la resistencia equivalente 2 se calcula, ¿no?, desde el capacitor de alta frecuencia 2 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Algunos comentarios del método de las constantes de tiempo o método de taus.
Este método permite la estimación de la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia y en alta frecuencia. A estas frecuencias de aquí también se les denomina frecuencias de corte o frecuencias a menos 3 decibelios, ¿no? Sin embargo, el método de las constantes de tiempo no da ninguna información sobre los polos no dominantes. ¿Quiénes serían los polos no dominantes? Por ejemplo, en este diagrama que hemos visto hace un momento, los polos no dominantes serían el F1 y el F2. Entonces el método de las constantes de tiempo no da la información, ¿no?, de cuánto es la F1 o cuánto es la F2. Pero este método sí da información, ¿no?, cuánto es la FL y cuánto es la FH. Otra forma de calcular el polo dominante en alta frecuencia de algunos circuitos en ciertas configuraciones es usando el teorema de Miller, ¿no?, que solo en un problema vamos a aplicar el teorema de Miller, ¿no?, como forma alternativa, ¿no?, como técnica alternativa al método de las constantes de tiempo. Ahora, la información sobre el cálculo de los ceros y la aplicación del teorema de Miller la pueden encontrar en las referencias. Aquí también el cálculo de los ceros lo hemos hecho en unos problemas, ¿ya? Sobre todo en los problemas de emisor común, ¿no? Ahí hemos visto cómo calcular los ceros. De igual forma, el teorema de Miller se presentará como una alternativa de cálculo de la FH cuando se analice el amplificador emisor común y se contrastará con respecto al método de las constantes de tiempo. Para un estudio más exacto de la respuesta en frecuencia de los amplificadores y la función de transferencia, usar las técnicas que dejaré en la descripción. Entonces, en este grupo de videos veremos lo siguiente. En el video 1 veremos el cálculo de la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia. En el video 2 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia o FH, ¿no?, en amplificadores emisor común, base común, colector común. Asimismo, en el video 3 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia o FH en amplificadores de varias etapas con transistores BJT y MOSFETs. En el video 4 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia o FH en amplificadores emisor común, colector común con BJT y la versión correspondiente con MOSFET, es decir, surtidor común, no drenador común. En el video 5 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia en circuitos cascode, ya sea con transistores BJT y con transistores MOSFET. En el video 6 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia o FH en amplificadores colector común, base común con BJT y la versión correspondiente con MOSFET, es decir, dren común, drenador común y puerta común. En el video 7 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia, ¿no?, en amplificadores Darlington. En el video 8 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia en amplificadores diferenciales de varias etapas. Y en los videos 9, 10 y 11 veremos el cálculo del polo dominante en alta frecuencia en amplificadores con carga activa. En todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección, no tal como lo hemos visto y tal como lo hemos hecho en varios videos anteriores. Y estas son las referencias de las cuales yo me he guiado: el libro de Besar Razavi, el libro de Gray Meyer y el libro de Cedra Smith. Bien, entonces vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema que nos pide hallar el polo dominante en baja frecuencia del siguiente circuito, ¿no?, con beta igual a 100 de aquí del transistor, ¿no? Básicamente este es un circuito que ya fue analizado en DC, ¿no? La corriente colector es aproximadamente 1 mA, y los parámetros en pequeña señal, ¿no?, el GM es 40 mA, el RPI es 2.5K y el RE es 25 ohmios, ¿no? Lo importante aquí es trabajar en el polo dominante. Esto de aquí ustedes ya lo pueden obtener, ya hemos visto cómo hacerlo en otros videos, ¿no? Entonces comenzamos y vamos a comenzar analizando en pequeña señal
en pequeña señal, que significa que las fuentes de tensión, ¿no?, en DC y las fuentes de corriente en DC están en off, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que estén en off? Por ejemplo, esta fuente de tensión de 12 voltios, en realidad esta flechita representa esto así. Acá están los 12 voltios, positivo con respecto a tierra. Entonces en off esto estaría en cortocircuito. Y si hubiese una fuente de corriente, ¿no?, independiente en DC, en off significaría, si este es A y este es B, significaría que está en circuito abierto, ¿no? Bien, y también en pequeña señal y alta frecuencia, y en baja frecuencia, low frequency, significa que los capacitores de alta frecuencia, high frequency, están abiertos. ¿Cómo reconocer un capacitor de alta frecuencia? Normalmente están en el orden de los picofaradios. Por ejemplo, pueden ser los capacitores internos de acá del transistor, o puede ser algún capacitor que se le ponga aquí, ¿no?, en el orden de los picofaradios, ¿no? Entonces todo eso va a estar en circuito abierto. Bien, vamos entonces a observar cuál es la resistencia que se ve desde el capacitor 1. Entonces pongamos acá resistencia total que se ve del capacitor 1. Bien, ¿y qué vamos a hacer con los otros capacitores? Este es capacitor 2, pero capacitor 2 y capacitor 3 en corto, ¿no? Capacitor 2 y capacitor 3 en corto. Y el BS, la fuente de señal, ¿no?, en off. En off, como es una fuente de tensión independiente, va a estar en corto. Entonces veamos qué circuito tenemos. Primeramente, esto está ahorita, debido a lo que hemos visto hace un momento, ¿no?, esto ahorita, este punto de acá es tierra, este punto de acá es tierra. Vamos a dibujarlo. ¿Cómo quedaría? Esto de acá está en corto, quedaría así. Por acá estaría el RS, ¿no? Después le ponemos el número. Esto es corto, que va para ti, y el corto hace que hay un camino para tierra. Esa tierra está en paralelo con esto. Entonces tendríamos esto así: R1 paralelo con R2. Esto está en corto, desacopla la resistencia. Esto está en corto, y esto, como ahorita es tierra, ¿no?, debido al cortocircuito, y este es tierra, entonces estos dos están en paralelo. El circuito resultante quedaría así. RC en paralelo con RL. Y aquí está, voy a dibujarlo solamente por referencia, aquí está el capacitor 1, ¿no? Entonces vamos a ver la resistencia desde acá, R total del capacitor 1. Entonces, ¿qué podemos ver? No podemos ver, si miramos hacia acá, vamos a ver, estamos desde la base, miramos hacia el emisor, vemos el RP, y ese RP está en paralelo con R1 y R2. Entonces tendríamos esto así. Tendríamos acá el RS, acá está el capacitor, y tendríamos R1 paralelo con R2 paralelo con RP, y acá está el C1, y vamos a ver así. Ahí muy rápidamente vemos que estas dos, como este es el mismo punto que este, entonces estas dos resistencias están en serie. Entonces, por lo tanto, el RTC1 sería RS más R1 paralelo con R2 paralelo con RP. En buena cuenta, el RS es 4K, 8K en paralelo con 4K en paralelo con RP, que es 2.5, sería 8K paralelo con 4K paralelo con 2.5K. Todo esto me sale aproximadamente 5.29K. Listo, ya tenemos uno. Ahora vamos a calcular la resistencia total vista desde el capacitor 2. Veamos.
si analizamos este capacitor, los otros dos capacitores van a estar en corto. C1 está en corto, el C3 en corto y también el BS en off, ¿no? Entonces C1 y C3 en corto y BS en off. Vamos a tomar la parte del circuito que nos interesa, ¿no? Esto va a estar así. Como esto está en corto, desacopla esta resistencia. Por acá va a venir de igual forma el R1 paralelo con R2. Esto está en off, esto está en corto, esto está en corto, y por acá es el RS que va a estar en par. Si este es corto y esto ahorita es corto, entonces esta resistencia está en paralelo con esta y con esta, ¿no? Dado que este punto de acá ahorita, debido al cortocircuito, ¿no? Que estamos matando la fuente de tensión en DC, esto es tierra, 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 tierra. Entonces esto sería así, y por acá estaría el RC, por acá estaría desde donde vamos a mirar, y por acá está el RL, y acá está, solamente lo voy a colocar acá por referencia, el C2. Nosotros vamos a mirar desde acá. Entonces lo único que hay ahí es, como este es el mismo punto, por lo tanto estas dos están en serie, ¿no? Por acá no hay nada, por acá no hay nada. De repente, si es que a ustedes les colocan, terminemos primero más por aquí, estas dos están en serie, sería RC más RL. RC es 6K, RL es 4K, por lo tanto acá sería 10K. Ya, les estaba comentando, de repente, ¿no?, pueden ustedes colocar acá la resistencia R sub 0 del transistor, ¿no? Entonces recuerden que la resistencia R sub 0, para quien sabe hacer más completo el análisis, siempre está entre colector y emisor. Acá está el R sub 0. Bien, acá el emisor está tierra, sería así, ¿no? RC, de acá voy a mirar, acá está el RL, miro desde acá, ¿no? Primeramente, como este punto ahorita es tierra y este es tierra, estas dos están en paralelo, ¿no?, y estaría en serie con esto. Entonces, si es que incluimos el R0 con el emisor a tierra, ¿no?, como este circuito, debido a las condiciones del circuito, tendríamos que ser RL más R0 paralelo con RC. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos con esta, vamos a observar la resistencia total que se ve desde el capacitor 3. Bien, entonces allí capacitor 1, capacitor 2 en corto, nuevamente BS en off, o sea en corto. Nos quedaría el circuito así. Acá está RE, nosotros vamos a mirar desde acá. Debido a que este capacitor está en corto y este punto y este ahorita están en tierra, debido al cortocircuito de la fuente de tensión, entonces este punto es el mismo de acá, por lo tanto RS está en paralelo con RL. Y por acá estaría lo siguiente, ¿dónde estamos? Ya, este punto ahorita es tierra, está en paralelo con esto está en corto, esto está en corto, entonces estas tres resistencias están en paralelo, ¿no? Vamos a dibujarlo así. Acá sería R1 tierra, R2 tierra, por acá está el RS, el C1 en corto, RS, BS en off, en corto. Por lo tanto estas tres resistencias están en paralelo, ¿no? Vamos a ponerlo acá.
R1 paralelo con R2 paralelo con RS. Entonces, redibujando el circuito nos quedaría así. R1 paralelo con R2 paralelo con RS. Por acá vendría así. Y dibujo puntos suspensivos acá porque esta resistencia, así como está el circuito, no va a entrar al cálculo que yo voy a hacer desde acá, ¿no? Lo dibujo solo por referencia del capacitor. Entonces vamos a mirar desde acá, RTC3. Ya, primero vemos a esta resistencia RE. Entonces llegamos acá a este punto y de acá para acá, ¿no? Vemos a RE que está acá y vemos a esta resistencia total que está en la base, ¿no? Que está en serie con el RE. Pero como estoy mirando desde el emisor, esta resistencia que está en la base baja al emisor sobre beta, y todo esto está en paralelo con RE. Todo esto de acá, por ejemplo, póngale que todo esto sea un RB, ¿no? Todo esto de acá ya lo hemos visto en anteriores videos, ¿no? Cómo sacar resistencias equivalentes, ¿no? RE, como si fuese así. Estamos mirando desde acá. Punto a tierra vemos RE, y desde este punto a tierra vemos todas estas resistencias, RE más RB, pero como estamos mirando desde el emisor, ¿no? RB baja al emisor o va hacia el emisor entre beta, ¿no? Que está entonces esa RB está en serie con el RE. Sería una cosa así, ¿no? Sería como que de acá hasta acá es esta resistencia así. Sería esta RE más RB sobre beta, ¿no? De acá hasta acá, siguiendo este camino, veo RE que está acá más RB sobre beta. Entonces esta resistencia está en paralelo con el RE, ¿no? Esta resistencia está en paralelo con RE, perdón. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, ¿no? RE es 3.3, 8K en paralelo con 4K en paralelo con 4K. Primero que este 4K en paralelo con 4K es 2K, 8K en paralelo con 2K va a salir menor. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, esto es 25. Entonces acá sería 3.3K en paralelo con 25. Todo esto de acá es 1.6K sobre 100. Entonces esto es el RTC3 y a mí me sale 40.5. Bien, listo. Ya tengo todo entonces para hallar el polo dominante, que sería de la siguiente forma, ¿no? El polo dominante en baja frecuencia, ¿no? Sería así, 1 sobre 2pi 1 sobre C1 RTC1 más 1 C2 RTC2 más el que falta C3 RTC3. Bien, entonces solamente reemplazar. Este es un micro, esto es 5.29. Igual, este es un micro, esto de aquí es 10K, esto de acá es 10 micro y esto de acá es 40.5. Si ustedes hacen el cálculo, a mí me sale 439 Hz aproximadamente, ¿no? Bien. Noten que aquí, de acuerdo a lo que nos han preguntado, es hallar el polo dominante, ¿no? Entonces nosotros no estamos, de acuerdo a esta respuesta, no estamos sacando, por ejemplo, si tuviéramos así, no estamos obteniendo los polos en baja frecuencia, ¿no? Porque se vería así, ¿no? Por ejemplo, frecuencia de polo 1, frecuencia de polo 2, ¿no? y este que sería ganancia tensión. No estamos sacando eso. Entonces, lo que estamos sacando es el polo dominante. Ni siquiera estamos sacando este de acá. Lo que estamos haciendo es, en realidad,
una acumulación de puntos debido a que estamos sumando acá las inversas, ¿no? Estamos acumulando estos puntos, estos polos en un solo punto, ¿no? Y esa acumulación de puntos o de polos, en este caso de inversas, ¿no? Me va a dar el polo dominante en baja frecuencia, ¿no? Bien, otra cosa, tampoco estoy aquí tomando en consideración los ceros que pueda tener el circuito, ¿no? Dado que la pregunta fue simplemente hallar el polo dominante, me basta con esta fórmula de acá, porque a veces puede haber problemas, ¿no? A la hora de sacar cada uno de estos, por ejemplo, yo podría hallar que debido a esto, vamos a suponer, debido a esto yo tengo, no sé, se me ocurre 5 Hz. Debido a esto se me ocurre, no sé, pues, 9 Hz. Y debido a esto el polo 3 se me ocurre 15 Hz. Ya, el polo dominante es el más alejado, ¿no? Nosotros podríamos pensar que es esto, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque para yo decir que uno de estos es el que domina al otro, es que tiene que estar muy alejado de los otros, ¿no? Acá están muy juntos. Entonces, para liberarme de ese problema, es que estoy usando esta fórmula de acá, ¿no? Mínimamente tendría que haber un distanciamiento, pues, si ustedes quieren, acá, si este fuese de 15 Hz, este de acá, ¿no? Este sería, si fuese este polo dominante, este sería 15/10 o 1.5, más o menos una década, tendría que ser el anterior y así. Entonces, para liberarme de ese problema, si están muy juntos o si están muy separados, igual uso esta fórmula de acá, ¿no? Y me da la frecuencia del polo dominante, nuevamente, que es una acumulación de puntos, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando, del siguiente circuito hallar la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia, ¿no? FL. Bien, acá, bueno, el beta es igual a 100, ¿no? Beta es igual a 100. Entonces, solución. Bueno, yo ya he trabajado con el circuito en DC, ¿no? En DC ya saben que los capacitores se abre este, y las fuentes de señal, ¿no? Van a estar en off, esto va a estar en corto. Por ejemplo, acá el circuito en DC sería este, ¿no? Capacitores en corto, capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? Nos quedaría un circuito así, esto se abre, esto está en corto, nos quedaría un circuito así. RC, por acá el 12 voltios, acá el RE y por acá el RB. Ya, en este circuito yo ya lo trabajé, ¿no? Y he hallado que la corriente de básicamente el GM, ¿no? Es 40 miliamperes voltio, el RE es aproximadamente 25 ohmios y el RP es 2.5K, ¿no? Yo ya hallé todo esto de acá. El I de colector debe haber sido 1 miliamper. Para estos datos y con beta 100 debe haber sido 1 miliamper. Obviamente no vamos a trabajar eso ya lo hemos trabajado. Lo que nos compete ahora es trabajar, ¿no? Para hallar la frecuencia del polo dominante, ¿no? En baja frecuencia. Entonces, como siempre, analizando, como habíamos visto, analizando en pequeña señal, ahí las fuentes de tensión y de corriente en DC van a estar en off, y en baja frecuencia, vamos a analizar en baja frecuencia, por lo tanto los capacitores en alta frecuencia, esa frecuencia, abiertos. Como sé que hay un capacitor de alta frecuencia, tiene que estar en el orden de los picofaradios, ¿no? Y los capacitores internos del transistor, ¿no? Van a estar en circuito abierto. Bien, vamos entonces. Hay dos capacitores de baja frecuencia, perdón, C1 y C2, por lo tanto vamos a hallar las resistencias que se ven de cada capacitor. Como sé que es un capacitor de baja frecuencia, son capacitores grandes, ¿no?
en el orden de los microfaradios. Comencemos entonces con RTC1, la resistencia total que se ve desde el capacitor 1. Entonces acá el otro capacitor C2 va a estar en corto y el BS va a estar también, ¿cómo quedaría, no? ¿Cómo quedaría acá? Y BS en off, pues, ¿no? Le ponemos acá directamente ya BS en off. La fuente de señal en off. Entonces vamos a mirar desde acá. Sí, tendríamos esto. Aquí R1. Desde acá vamos a mirar. Acá estaría 47K. 47K. Perdón, que es RB. Como esto está en corto, entonces la tierra ahorita está acá. Y acá estaríamos así. Esto está en off, está en corto, entonces me queda el emisor y la resistencia del emisor. Sí. Y perdón, acá me estoy equivocando, no es así. Mil disculpas por el error. No es así, acá me estoy equivocando. Acá sería R1, vamos a mirar desde acá. Acá estaría RB. Esto es tierra, esto es corto, entonces esto es tierra. La base ahorita está en tierra. ¿Por qué? Porque esto está así. Ahora sí. Por acá viene el RE. Y esto vendría así. El RC, y ya sabemos que este punto es tierra, ya lo hemos visto en el problema anterior. Noten que este punto ahorita es tierra. Y acá está la tierra, resistencia, este punto, tierra, resistencia, el mismo punto, por lo tanto estas dos están en paralelo. Entonces, ¿cómo me quedaría al final el circuito? El circuito quedaría así. R1. Acá veríamos así. Tendríamos hasta el colector. Y esto estaría así. RE, y esto estaría así. Claro, este punto va al colector. Del colector, resistencia tierra, colector, resistencia tierra, por lo tanto acá tenemos RC paralelo con RB. Entonces la resistencia que vamos a ver, o si ustedes quieren ya redibujar esto de acá para que lo hagan más sencillo, este punto es el mismo de acá, entonces ustedes podrían hacerlo así. R1 RC paralelo con RB quedaría así, perdón. Acá RE y esto tierra. Entonces vamos a mirar desde acá. RTC1. La única resistencia, como este es el mismo punto que esto, entonces esto estaría en serie con esto. Entonces RTC1 sería R1 más RC paralelo con RB. R1 es 10K, RC es 2K, RB es 47K. Entonces todo esto a mí me sale 2. A ver, vamos a ver, RC es 2K más RB es 47K. Ya, todo esto más 1K. Más 1K. 2.92K aproximadamente, ¿no? 2.92K. Listo, ya tenemos esto. Ahora, vamos con la resistencia que se ve desde este capacitor de acá, desde el capacitor 2. Veamos. Y cuando vemos esa resistencia, el capacitor 1 va a estar en corto.
y el BS va a estar en off. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Esto de acá está en corto. Nosotros vamos a ver desde acá. Esto de acá está en corto. Esto es punto es tierra. Ya sabemos que este ahorita es tierra debido a que está en off la fuente. Por lo tanto, debido al corto, este punto ahorita es tierra. Entonces, debido a que este es corto, tierra, resistencia, este punto, ese mismo punto, resistencia, tierra. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Me quedaría el circuito y esto está en off, ¿no? Y vamos a ver la resistencia así. Entonces me quedaría este circuito de acá, RC en paralelo con R1, esto es RE, redibujamos, acá va a estar RB y nosotros vamos a mirar desde acá RTC2 y le vamos a poner nombres, terminal A, terminal B. Entonces este va a ser resistencia vista desde AB. Debido a que el circuito está realimentado con esta resistencia, más fácil aquí vamos a trabajar con teorema de Blackman. Vamos a dibujar entonces el circuito en pequeña señal. Tendríamos esto. Esto está, su modelo en pequeña señal sería esto. Entre base y colector hay una resistencia RB. Este es GMBP. Este es el colector, esta es la base. En el emisor está la resistencia RE. Y de colector a tierra está esta resistencia de acá. Entonces miramos así. Bien, vamos a usar el teorema de Blackman. Entonces aplicamos Blackman. Este es un teorema que lo hemos trabajado mucho en el canal, ¿ya? Hay varios videos sobre el teorema de Blackman y ayuda mucho a hallar resistencias equivalentes desde algún puerto cuando hay una fuente dependiente. Entonces el primer parámetro que hallamos sería RABD, que significa con la fuente dependiente desactivada. En off, desactivar una fuente de corriente es que depende de esta tensión, ¿no? Como es una fuente de corriente, lo tratamos como si fuese una fuente de corriente independiente. Abrimos. Por lo tanto, si abrimos, el circuito nos quedaría así. Este es A, este es B. Si esto lo abrimos, tendríamos esto. RE, RP. Este sería RB, RC paralelo con R1. Noten que esto de acá es el mismo punto que acá. Noten que también no he dibujado, no he colocado el más menos de pi, ¿no? Debido a que como ya maté esta fuente, ya no tiene sentido que lo coloque aquí. La resistencia que vemos acá, esto en serie con esto en serie con esto y paralelo. Por lo tanto tendríamos que esto es RP más RE en paralelo con RB más RC paralelo con R1. Listo. El segundo parámetro que tenemos que calcular es el T-short circuit, que se halla con los terminales AB en short, de ahí en short circuit, ¿no? En corto. Y en esas condiciones calculamos Bpi sobre Bpi circunflejo. Entonces esto va a estar en corto. Noten que por esta tierra este va a estar en tierra, este va a estar también, este punto va a estar en tierra. Si este punto es tierra y este acá es tierra, entonces estas dos resistencias están en paralelo. Si este punto es tierra y este punto es tierra, entonces estas resistencias van a estar en paralelo. Por lo tanto, me quedaría un circuito así. GMBP RB paralelo con RC paralelo con R1, RP paralelo con RE, y acá estaría menos más BP.
Bien, acá le he puesto Bpi circunflejo para independizar esta fuente con respecto a su ex variable que controla esta fuente, ¿no? Así como esta variable controla esta fuente, pero si yo le pongo circunflejo acá, esta variable ya no controla esta fuente, ¿no? Debido a que esta fuente ya se hace independiente. Entonces es simplemente calcular, pues acá sería menos Bpi es igual a Gm Rpi paralelo con Re por Bpi circunflejo. El Bpi circunflejo pasa para acá y esto es el T-short circuit. Por lo tanto esto es Gm Rpi paralelo con Re. Listo, vamos ahora con el T open circuit, cuyos terminales AB, que es de donde quiero mirar la resistencia, van a estar en circuito abierto. Y ahí calculamos Bpi sobre Bpi circunflejo. Bien, ahora estos terminales están en circuito abierto. Entonces, ¿qué circuito nos queda? Nos queda este circuito de acá. Este sería Rpi más menos Bpi. Acá está Rb. Acá está GmBpi circunflejo. Acá está Rc paralelo con R1. Y esto es el Re. Bien, entonces tengo que hallar la relación entre este y este. Entonces este, para empezar, es el mismo punto de acá. Entonces, como son los mismos puntos, yo los puedo juntar y me quedaría algo así. Más menos Bpi, y acá el Rpi. Pongamos que este sea Rb. Y esto quedaría así. GmBpi circunflejo, y acá esto quedaría así. Como este es el mismo punto, estas dos están en serie, pues. Entonces acá me quedaría sí, acá me quedaría algo así. Re más Rc paralelo con R1. Listo, entonces hay varias formas de hallar la relación de aquí a acá. Ustedes pueden plantear transformación de fuentes, ¿no? O por ejemplo, voy a hacerlo diferente aquí. Yo voy a mandar una corriente que se va a llamar Ip, y por divisor de corriente, Ip sería en este caso menos, ¿no? Menos Re más Rc paralelo con R1 por la corriente GmBpi circunflejo sobre la suma de estas tres resistencias, Rb más Rpi más Re más Rc. Rc, sí, sería Rc paralelo con R1. Listo, pero yo quiero Bpi, entonces Bpi es Ip por Rpi. Entonces Bpi sería Ip por Rpi. Listo, entonces simplemente me quedaría multiplicar todo esto por Rpi. Sería menos Gm Rpi por todo esto, Re más Rc paralelo con R1, y abajo Rb más Rpi más Re más Rc paralelo con R1. Todo esto por Bpi. Entonces este menos y este Bpi circunflejo lo mandamos para el otro lado, y esto sería el T open circuit. Entonces debido al teorema de Blackman, en Blackman tendríamos esto, ¿no? RAB, que en el fondo sería RTC2, que es lo que estamos buscando, sería RABD por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Bien, entonces ahí solamente es sustituir, ¿no? Lo que hay, ahí solamente es sustituir, ¿no? Lo que ya tenemos, ¿no? Entonces el RAB
sería RABD, que lo hemos calculado acá, sería, wow, así que va a salir la expresión muy grande, RP más RE paralelo con esto de acá, RB más RC paralelo con R1 por 1 más T short circuit, que es este de acá, GM RP paralelo con RE, y todo esto sobre 1 más T open circuit, que es este de acá. Esto de acá sería GM RP, que también es beta, y todo esto de acá, RE más RC paralelo con R1 sobre RB más RP más RE más RC paralelo con R1. Listo. Si ustedes hacen todo lo comienzan a colocar los números, por ejemplo 2.5K, 100 ohmios, el RB acá cuánto era, el RB era 47K, esto es 2K, R1 es 10K, GM es 40.000, y así hacen todo el cálculo. El RAB o RTC2, que es lo mismo que el RAB, a mí me sale 4.73K. Bien, y con eso yo ya puedo calcular la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia, ¿no? Sería FL 1 sobre 2pi 1 sobre C1 RTC1 más 1 C2 RTC2. Bien, entonces acá sería 1 sobre, vamos por acá, 1 sobre 2pi. C1 es, C1 es 10 micro, RTC1 2.92K, C2 1 micro por RTC2 4.73K, y esto es sobre 1, y vamos a ver cuánto nos sale. 1 entre 2 pi por 1 sobre 10 micro por 2.92K más 1 sobre 1 micro por 4.73K. Veamos. 39.09, 39.1 Hz. Acá me equivoqué. Mil disculpas por el error. Bien, esto sería todo entonces. Esto de acá en el fondo, ¿no?, es un amplificador base común, ¿no? Estamos trabajando con base común. Si fuese un MOSFET, en todo donde ustedes vean RP, ¿no?, lo hacen tener a infinito, nada más. El resto es igual. Ahora recuerden que esta forma de calcular la frecuencia del polo dominante es como si acumuláramos todo en un solo punto, no tal como lo vimos en el ejemplo anterior. O sea, todo lo estamos acumulando en un solo punto. Acá está la banda plana, ¿no? Entonces esta es la frecuencia del polo dominante, ¿no? Estamos todo que lo acumulamos en un solo punto, ¿no? Esto de acá no es que estoy calculando polo por polo, porque si fuese así estaríamos, como dijimos en el problema anterior, así. Acá estaría por ejemplo la frecuencia del polo 1, la frecuencia del polo 2. No estoy haciendo eso, simplemente todo lo estoy acumulando en un solo punto, y esa va a ser la frecuencia del polo dominante, dado que también eso es lo que se me pide acá. Acá no se me está pidiendo hallar la frecuencia del polo 1, el polo 2, sino la frecuencia del polo dominante.
Listo. Entonces lo acumulo todo en un solo punto mediante esta fórmula de acá. Bien, eso sería todo entonces.